Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos formalmente. Me presento, mi nombre es Martín Font, soy el director de comunicación y de educación ambiental de la Fundación Vida Silvestre y en principio debo agradecerles por estar aquí con nosotros, darles la bienvenida a este nuevo encuentro virtual, en este caso sobre consumo responsable. Agradecerle también a los que nos están saludando ya ahí por el chat, como Ani, como Ale Juárez desde Santa Fe, como Rita desde Formosa, y ahí la gente va empezando a sumar sus comentarios. Además de agradecerles a ustedes, también quiero agradecerle a la gente de Santander, Argentina, que es quien nos permite realizar esta serie de ciclos y de charlas y de cursos, que ahora en un cachito les vamos a estar contando un poquitito mejor. Eh, pero nada, como les decía, agradecer su presencia, agradecer a Santander y también contarles que este encuentro que vamos a estar haciendo hoy funciona un poco como apertura para un nuevo ciclo que vamos a estar desarrollando, un nuevo curso que vamos a estar desarrollando en nuestro micrositio de educación ambiental, al que pueden acceder en educación.vidasilvestre.org.ar, y que en él vamos a estar desarrollando este tema tan complejo como es el tema del consumo responsable, y lo vamos a estar inaugurando entonces con esta charla, que no la voy a estar dando yo, mi rol es simplemente el de darles la bienvenida y de acompañar un poquito también a Soledad Moreno. Soledad Moreno es la persona de parte del Departamento de Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre. Hace ya muchos años, con Sole venimos trabajando juntos, si no me equivoco, hace 9 años ya en Fundación Vida Silvestre. Y nada, es un placer como siempre darle la bienvenida conmigo y también agradecerle a Sole, por supuesto, y también a Lore, a Lorena Papalardo, que es quien está un poquito atrás en la parte más técnica de este webinario y compartiendo con ustedes un poquito todo lo que va a estar ocurriendo. Buen día, Sole, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos en esta mañana fresca. Gracias por acompañarnos. Hace rato que no dábamos una charla, o me parece a mí que pasó mucho tiempo desde que dimos la última charla, y sobre todo de consumo. Así que estamos contentos de estar acá con ustedes en este ratito para hablar de esta temática, de esta problemática tan importante que hoy estamos involucrados todos como sociedad. Pero siempre, como siempre, antes de empezar a hablar de la temática en sí, nos gusta primero, para aquellos que nos acompañan por primera vez en estas charlas que damos o en los cursos que damos desde nuestro micrositio, primero nos gusta presentarnos y contarles brevemente y con algunos datos quién es Vida Silvestre. Entonces les voy a contar que Vida Silvestre tiene más de 40 años, en realidad tiene un poquito más de 40 años. Este año, a mitad de año, cumple unos 45 años, si mal no recuerdo, así que ya son muchos años investigando, conociendo la naturaleza de nuestro país, la biodiversidad de nuestro país, y trabajando en su conservación. Para poder hacer esto, somos muchas personas involucradas en distintas áreas, y específicamente hay dos oficinas desde donde trabajamos, en Buenos Aires y otra en Misiones, y también hay muchos viajes hacia otras regiones, hacia otras provincias, dependiendo de los proyectos que podemos ir realizando. Para conocer la naturaleza y la biodiversidad de nuestro país es un gran trabajo, porque tenemos en nuestro país unas 18 ecorregiones. Es muy arduo el poder conocer y trabajar y abarcar todas las problemáticas que conllevan. Entonces lo que se ha decidido es trabajar en 5 ecorregiones que se consideran que son prioritarias, no solo por la biodiversidad que tiene, sino por las problemáticas que hoy en día, que actualmente tiene. Entonces hoy en día se trabaja en lo que es Gran Chaco, en selva paranaense, en las pampas, en mares y costas, y en la Antártida y sus océanos australes. Y por último, y para no olvidarme, hablar del oso hormiguero que ven ahí, que es nuestro símbolo, nuestro emblema, que es una especie nativa de nuestro país. Y también van a ver otra especie que no es nativa de nuestro país, pero que es muy conocido, que es el oso panda, y que es el emblema de la Organización Mundial de la Conservación, o más conocida como WWF, de la cual hace mucho tiempo, muchos años, Fundación Vida Silvestre se encuentra asociada y se trabaja en forma conjuntos en algunos proyectos, sobre todo regionales. Bueno, estos Ole, son algunos datos y algo de información para que nos conozcan un poquito más sobre lo que hacemos.
Sole, déjame interrumpirte un segundo y contarle a la gente que nos está viendo por Facebook en este momento y demás, que pueden irnos dejando comentarios o consultas en el chat propio de Facebook, ahí en la ventanita donde lo están viendo, y les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia porque, y el problemita técnico que les comentaba al principio, que nos hizo demorar un poquito, tiene que ver con, estamos con un delay un poquito más grande de lo habitual, es decir, que desde que nosotros decimos algo hasta que ustedes lo escuchan, pasa un poquito más de un minuto, y entonces esos comentarios los vamos a ir pudiendo responder a medida que los vamos viendo dentro del chat, pero que puede que no sea directamente instantáneo ni nada por el estilo. Pero nada, nos encantaría que nos dejen comentarios, consultas, aportes a esta charla que va a estar dando Sole sobre consumo a partir de ahora. Y nada, y cuando podamos los vamos respondiendo, vamos a ver si lo hacemos durante la charla, si guardamos algunos para el final y demás, pero por favor no se priven, déjennos todas las consultas que quieran ahí por ese medio. Ahora sí, Sole, perdón. Bien, entonces vamos a ir comenzando ahora sí ya directamente con la charla de hoy. ¿Y por qué hablar de consumo? ¿Por qué hablar de esta palabra, consumo? En sí, sí, hoy la palabra consumo parece estar muy asociada tal vez a una problemática o a distintas problemáticas ambientales, pero la palabra consumo en sí no es una palabra, no es una mala palabra, diríamos, no es una palabra que tenga una connotación negativa. La palabra consumo, nosotros somos un organismo consumidor, en la naturaleza hay muchos organismos consumidores y esto es parte de la dinámica de la naturaleza, el que hayan organismos que consumen recursos para poder sobrevivir, agua, comida, un refugio, para poder de esa manera sobrevivir en la dinámica natural. O sea que no está mal que nosotros seamos parte de esa dinámica y que nosotros seamos organismos consumidores. Ahora, el problema es cuando ese consumo, tal vez por el tipo de sociedad que tenemos hoy en día, de una sociedad que tal vez ese consumo se ha transformado en otra palabra que podríamos decir consumismo, donde ya no hay un desequilibrio en el uso de los recursos, donde no solo satisfacemos nuestras necesidades básicas de alimento y de agua o de refugio, o también a otros recursos o servicios que tal vez consumimos y que tienen que ver con nuestra cultura y que no está mal, porque esa es la diferencia que tenemos con el resto de los animales, que tenemos una cultura, entonces tal vez otra forma de consumir es a través del arte o a través de un servicio como puede ser el turismo. Son distintas posibilidades y distintas formas de consumir que tenemos como sociedad. Pero el problema, como dije antes, es cuando esa palabra se transforma tal vez en consumismo, cuando hay un desequilibrio en la forma que tenemos de consumir. A ver la siguiente. Y esa forma de consumir va a traer aparejado diferentes problemáticas. Es un gran árbol de problemáticas ambientales que se van dando en forma directa o en forma indirecta, distintas problemáticas que conllevan y que tienen que ver o que tienen tal vez como punto de partida el consumo excesivo de esta sociedad de consumo en la que vivimos, podríamos decir, hoy hablamos de, en vez de decir Homo sapiens, a veces en algunas lecturas que uno puede hacer, ve que se nos dice Homo consumus, ¿sí? Somos un hombre de consumo. El hombre actual, el hombre moderno, es un hombre de consumo. Y como decía, este punto de partida que nos hace consumir necesidades o productos o servicios que tal vez no son tan necesarias o son necesidades creadas y tal vez cuando nos ponemos a pensar no es realmente una necesidad básica para poder sobrevivir, hace que tenga aparejadas otras problemáticas como la deforestación, como la caza, el uso excesivo de recursos a través, por ejemplo, de la pesca, el uso excesivo de energía, ¿sí? A veces hablamos de cosas más tangibles y otras cosas menos tangibles, como la energía, pero la energía que necesitamos para calefaccionarnos ahora que se vino el invierno en nuestro país, necesitamos algo que tiene que ver con la energía y la forma de producir esa energía. Hoy en día se hace a través de una matriz energética que proviene de combustibles fósiles. Y todas esas problemáticas que se van dando y que se van dando en forma directa o indirecta, hoy por hoy han generado el cambio climático, que es una gran problemática a nivel global.
Un cambio climático que se suma, ¿sí? Que se suma a una dinámica natural. Esta dinámica natural de cambio climático, fluctuaciones climáticas, se suma, se le suma a la actividad del hombre. Actividad del hombre que tal vez hay distintos hitos, ¿sí? Si hacemos una cronología va a haber distintos hitos, pero tal vez uno de los hitos que siempre se nombra y que es como un gran punto de partida, tiene que ver con la revolución industrial, ¿sí? Y con la revolución industrial vino aparejado un gran engranaje de producción de distintos productos y uso de recursos, y eso fue generando un cambio en el clima, en el clima planetario. Hay otros hitos, muchos hitos, diferentes momentos en la historia, pero otro hito puede ser, y muy nombrado también últimamente, que tiene que ver con la globalización. La globalización es otro gran hito histórico que ha traído y genera un consumo de recursos a nivel mundial. Pero para no detenernos en esto, y sí hablar un poco del cambio climático y por qué hoy es una gran problemática, en la anterior, perdón, no me acuerdo hay la gráfica esa, podemos ver en la anterior donde tiene la fecha. Tal vez no, perdón, bueno. Simplemente lo que quería mostrar esa gráfica es cómo, desde ese punto de partida que se puso, ese punto de partida en 1969, porque desde ahí diríamos que se tienen más datos satelitales en cuanto al cambio de clima, pero lo que se puede ver desde ese momento hasta la actualidad es como en los distintos países fue aumentando la temperatura, ¿sí? A ver la siguiente. Esos cambios de temperatura se hace un promedio a nivel mundial. Hoy en día se dice que esa temperatura ha subido casi 1 grado centígrado, que uno dice 1 grado centígrado, tal vez puede parecer poco, pero en realidad a nivel mundial y para la biodiversidad y para la dinámica natural de la naturaleza, valga la redundancia, es muchísimo. Entre 0,8 y 1 grado es lo que más o menos ha subido en la actualidad la temperatura, pero ya hay estimaciones que vamos en camino a subir 1,5 grados y 2 grados. Y en esas estimaciones o en esos informes donde se va investigando y se van haciendo proyecciones, se puede ir viendo cuáles van a ser las consecuencias que se van a generar por el aumento de esa temperatura a nivel mundial y en distintos puntos del mundo. Acá van a ver una gráfica, simplemente para tener una idea de algunas consecuencias que se pueden dar, o que ya se están dando en realidad en nuestro país, algunas problemáticas como inundaciones, que tal vez es una consecuencia mucho más abrupta, pero también hay otras consecuencias como la sequía, que es un proceso mucho más largo y tal vez más silencioso, pero que también en distintos puntos de nuestro país se están dando, con todas las consecuencias no solo físicas, ahí tal vez las que pueden ir ustedes leyendo en la gráfica, ir viendo, son consecuencias físicas, pero esas consecuencias físicas y esos riesgos a los que estamos sometidos en distintas partes de nuestro país van a traer aparejados distintas problemáticas, no solo físicas, sino sociales y culturales, que ya están trayendo en muchos lugares. Vuelvo a recalcar, esto no es solo una proyección de algo que se va a dar, sino que en nuestro país principal, o haciendo foco en nuestro país, ya se están dando. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, que muchas de las consecuencias del cambio climático no es algo que uno hace futurismo, sino que es algo que ya lo tenemos en el presente, en nuestro país, en distintos puntos en distintas regiones o ciudades o lugares puntuales de nuestro país. Y además de problemas y de desastres, diríamos, ambientales físicos, con problemáticas físicas que puede haber, también van a haber y hay cambios sociales y culturales, ¿sí? Porque ahí vamos a ver una foto de una sequía. Esa sequía no se dio de un día para el otro, eso es un proceso que se va dando a través del tiempo, pero eso va generando procesos y cambios en la economía, por ejemplo, de las personas que viven asociadas a ese lugar en particular. Vamos a ver, hay una foto de una inundación, que tal vez es algo más abrupto, que se da de un momento para otro, pero en ese momento para otro va a afectar muchas vidas, va a afectar el equipamiento, va a afectar a la salud a través de algunas epidemias que se pueden dar,
y así una cadena de consecuencias que pueden tener, siempre y cuando, o de acuerdo a la vulnerabilidad, diríamos, que esté expuesta a cada una de esas ciudades, ¿no? O cada uno de esos puntos. No todos van a estar preparados de la misma manera para hacer frente a esa inundación o a esa sequía, ¿sí? Por eso es importante estas previsiones que se van haciendo, estos informes que se van haciendo, para que los distintos países, los distintos gobiernos, las distintas ciudades, desde los gobiernos locales, regionales, ¿no? Y a nivel nacional, puedan ir también tomando medidas de lo que ya se sabe que puede ir pasando, y para poder de esa manera empezar a enfrentar lo que se viene de otra manera. Y ahí hay un cambio en la última foto, un cambio social que me parece también tal vez que vale la pena nombrarlo, y que tal vez es algo, podríamos decir, positivo, que se estuvo dando o que se está dando en estos últimos años, y que tienen que ver con los movimientos populares o los movimientos de las personas en las asambleas que se hacen, por ejemplo, donde las personas empezamos o los grupos de personas empiezan a juntar para poder salir a reclamar a reclamar y a contar un poco lo que les está pasando y lo que están haciendo frente en cada una de estas ciudades. Entonces, las asambleas, por ejemplo, me parece que es un punto importante para donde la sociedad empieza también a tener un rol activo. Somos actores sociales, cada uno con distintos roles, y me parece que el rol de la sociedad, y en una sociedad que se empieza a despertar y a reclamar, también es un punto y un impacto social, en este caso positivo, que vale la pena nombrar. A ver la siguiente. Y un poco en relación a lo que vengo hablando, tal vez muy rápidamente y en forma muy resumida, porque es un tema muy complejo. Ya hace unos años se ha marcado, se ha decidido un día que se le dice el Día del Acceso de la Tierra, que es un día para que todos tomemos conciencia. Por lo general se festejan, obviamente no es siempre el mismo día, y no es la palabra festejar, en realidad se celebra y se hace mención a este día. Por lo general es a mitad de año, vamos a ver este año exactamente cuándo va a ser. ¿Y por qué no se sabe exactamente? Porque es un indicador y tiene que ver con los recursos que tenemos disponibles para usar durante un año, en cuánto tiempo los usamos. Por lo general hasta ahora, en julio, más o menos, en julio, es el mes donde ya usamos, a nivel global estoy hablando, es un indicador y es una estadística a nivel global, donde ya a mitad de año usamos todos los recursos que teníamos disponibles para usar durante todo un año. Durante 12 meses teníamos disponibles para usarlos, y en 6-7 meses los usamos. Por lo general está pasando eso a nivel global, repito, pero si empezamos a hacer una mirada más minuciosa por países, depende el desarrollo de que tenga cada país y el nivel de consumo y de producción que tenga cada país, vamos a ver que hay países que esa cantidad de recursos que tenían para usar durante todo un año, tal vez en mayo ya lo terminaron de usar, ¿sí? Podemos ver cuando, si pueden observar o pueden buscar el Día del Acceso de la Tierra, y van a ver los distintos países cómo van usando los recursos que tienen disponibles para usar durante todo un año. A nivel Déjame, global, sí. perdón, para que por ahí una forma que se termine de entender este concepto y demás. De lo que hablamos es, la Tierra en un año puede generar una cantidad limitada de recursos naturales, ¿no? Y por eso es lo que se mide, esa cantidad limitada que nuestro Claro. planeta puede generar de recursos naturales durante un año, en cuánto tiempo lo estamos consumiendo. Y como dice Sole, la verdad es que nos queda aproximadamente siempre cerca de medio año en el que estamos consumiendo más recursos naturales que los que la Tierra puede producir en el lapso de 365 días, y así estamos generando básicamente una deuda ambiental, ¿no? Estamos consumiendo recursos naturales por exceso de lo que la Tierra puede producir, y esto lo que genera es que año a año también nuestro planeta pueda generar un poquito menos de recursos naturales. Entonces está bueno tenerlo claro y demás, y entender esto, que estamos dejando una deuda ambiental también a nuestros hijos. Perdón, Sole. No, está bien, está buenísima la aclaración, y para poder entender bien el concepto. Y lo importante también tal vez de este concepto es que es un día para que tomemos conciencia, para que podamos empezar a tomar conciencia
del estilo de vida que llevamos, del consumo que hacemos de los recursos y las consecuencias que puede generar esa forma de consumir los recursos. A ver la siguiente. La idea es que podamos también empezar a pensar qué rol tenemos cada uno de nosotros y cómo podemos empezar a hacer uso de los recursos que tenemos disponibles. Nosotros formamos parte de la naturaleza, como dije antes al principio, somos organismos consumidores, formamos parte de una gran red trófica, de una gran dinámica natural, somos parte de esa dinámica, y la naturaleza alberga una gran cantidad de biodiversidad, de la cual somos parte. La naturaleza nos da alimentos, nos da abrigo, nos da medicina, ¿sí? La naturaleza nos provee un aire limpio, nos provee el agua que necesitamos para beber, para nutrirnos. La naturaleza también nos inspira, ¿sí? Nosotros desarrollamos cultura, somos una sociedad cultural, y la naturaleza también nos inspira. Es por eso que dependemos de ella para poder vivir, y la idea es que podamos vivir en un equilibrio que no es estático, que es dinámico, pero que al fin es un equilibrio, y que hace que en la Tierra, en el planeta Tierra, se den las condiciones necesarias para poder albergar esta gran biodiversidad. Entonces, a ver la siguiente, la idea es un poco que podamos empezar a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Desde el lugar que estamos, desde el rol que tenemos como vecino, del rol que tenemos como docente, desde el rol que tenemos como padre, como hijo, desde el rol que tenemos como empleado de una empresa, desde el rol que tengamos cada uno como personas y como parte de esta sociedad, ¿qué podemos empezar a hacer? A ver la siguiente. Y podemos hacer cosas desde distintos puntos de vista, de distintas temáticas. Uno tiene que ver, que nombramos antes, y que es uno de los grandes problemas que ha traído como consecuencia el cambio climático, tiene que ver con el uso de la energía. El uso de la energía, como dije antes, la matriz energética a nivel mundial, un gran porcentaje de esta matriz energética proviene de combustibles fósiles, y de a poquito, en algunos lugares, van diversificando esa matriz energética, tratando de que no sea solo combustibles fósiles, sino que también haya un abanico de posibilidades utilizando distintas energías alternativas o renovables, de acuerdo a las capacidades, diríamos, que tenga cada país, ¿no? Y nosotros como usuarios de esa energía, lo que podemos empezar a hacer es hacer un uso racional y eficiente de esa energía. Empezar a pensar cómo podemos hacer en nuestro hogar, en el lugar de trabajo y demás, para poder hacer un uso más racional, usar la energía que necesitamos en los momentos que necesitamos, usar la luz solar cuando sea posible, eficiencia energética en relación a cuando compramos algo, primero pensar si lo necesitamos, qué necesitamos comprar, y cuando necesitamos comprar algún electrodoméstico, tratar de que sea aquel que sea más eficiente energéticamente. ¿Cómo vamos a saber eso? Hoy en día, cuando vamos a comprar distintos electrodomésticos, vamos a ver que tienen una etiqueta con distintos colores, y ahí nos van a mostrar el tipo de eficiencia que tiene ese electrodoméstico. Hoy la tecnología ha avanzado y permite crear diferentes aparatos eléctricos, o a gas también, eléctricos o a gas, que tienen, que tienen un mejor rendimiento en el uso energético, ¿sí? Otro aspecto importante que podemos empezar a tener en cuenta tiene que ver con los hábitos de consumo. Vivimos en una sociedad donde se ha acostumbrado a usar y tirar. Compro cosas que tal vez uso por un instante, o tal vez cuando me dan una bolsa, o cuando tal vez compro algo que viene con un gran envoltorio, que lo único que hago es sacarlo y tirarlo, que no le doy ningún uso. Y entonces estamos acostumbrados a ese tipo de consumo, y podemos empezar a pensar, a repensar nuestros hábitos, a ver qué es lo que necesitamos y de qué manera podemos conseguir eso que realmente necesitamos, para poder realmente disminuir aquellos residuos que generamos en cada una de nuestras compras, por ejemplo. Déjame ahí sumar, Sole, un comentario que nos había hecho Nelly hace un ratito en el chat,
en esta lógica de usar y tirar, ¿no? Nelly lo que nos comentaba es que estaba muy preocupada por la cantidad de agua que se utiliza, por ejemplo, para la creación de prendas de ropa, y el nivel de huella hídrica en realidad que estas prendas tienen. Y acá también hay una cuestión de hábitos, digo, si obviamente cada prenda de ropa, o como cualquier en realidad producto que nosotros estamos consumiendo, todos tienen una huella ecológica muy grande, porque digo, esto pasa tanto con las prendas de ropa o con cualquier otra cosa. Y la verdad que el ejemplo de las prendas de ropa es muy claro, en el sentido de que ahí también han cambiado nuestros hábitos. Y nuestros hábitos hablo no de cada uno de nosotros como personas, sino de nuestros hábitos como sociedad. Si intentamos pensar un poco en los guardarropas por ahí que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, nos vamos a dar cuenta que era un guardarropas mucho más pequeño, digamos, que obviamente no estamos con esto planteando que no tengamos abrigo, por ejemplo, o algo de esa índole, claro que lo vamos a necesitar, pero sí intentar pensar previamente, antes de comprar, por ejemplo, una prenda, si realmente lo necesitamos, o si simplemente nos estamos rigiendo por un designio de la moda o algo por el estilo que nos obliga a consumir cada vez más en este sentido. Perdón, Sole, pero quería recuperar este comentario de Nelly de hace unos minutitos. Bárbaro, gracias. Exactamente, poder empezar a repensar nuestros usos, nuestros hábitos, poder empezar a darle, a ver la siguiente que me parece que había otra después, perdón, pero después lo vuelvo a retomar. Cuando compramos algo, como dije antes, que generamos un gran, por ejemplo, a través de un envoltorio, a través de bolsas, muchos de esos residuos los tiramos, terminan muchos los tiramos en los tachos de basura como corresponden, pero muchos terminan en la vía pública y van a los pluviales, y de los pluviales terminan en los ríos o en los mares, ¿sí? A veces nosotros decimos, bueno, pero yo no tiré una bolsa en la playa. Tal vez no, pero tal vez una bolsa que se voló cuando estoy en la ciudad termina en un pluvial, y esos pluviales terminan luego en un río o en un mar. Y en esos cuerpos de agua viven distintos animales, una gran biodiversidad que se ve afectada por estos residuos. Ahí vamos a ver una foto de una tortuga, en este caso marina, que se ve afectada por un nylon. Pero muchos se hacen, por ejemplo, una actividad o un proyecto que tiene vida silvestre, que se hace todos los años y que es hacer censos. Se hacen limpiezas de playa con distintas personas que colaboran, con voluntarios que colaboran en esta jornada de limpiezas de playas. Es una jornada de concientización donde uno puede participar de forma activa limpiando una playa, pero además, y lo interesante es que con los elementos que se recolectan, con los residuos que se recolectan, luego se hace un censo para poder conocer cuáles son los distintos residuos que terminan llegando al mar, ¿sí? Y se ha visto que gran cantidad un porcentaje muy grande, alrededor del 70-75% de los residuos que se encuentran son plásticos, son distintos tipos de plásticos. Y también otro que se encuentra y que contamina, y que es un gran contaminador del agua, son las colillas de los cigarrillos, que también tardan mucho en desintegrarse completamente por los químicos que tienen. A ver la siguiente. Esto es un videíto que nos pareció interesante. Si bien van a ver que la calidad no es la mejor porque es casero, pero justamente por eso nos pareció interesante poder mostrárselos. A ver si se puede ver, Lore. ¿Puede ser que no salga el audio o soy yo que no lo escucho? No, estamos sin audio, pero lo podemos contar a la gente, digamos, este es un video, Lore va a volver a compartirlo para que lo podamos escuchar, pero este es un video que nos hicieron llegar, que básicamente lo que muestra es una red de arrastre pesquera, digámosle un elemento de la pesca habitual que acaban de sacar del océano, y ahí podemos ver la cantidad de residuos plásticos que han quedado atrapados en esta en esta red, digamos. Y si esto lo multiplicamos por la dimensión del océano, me parece que es muy claro en ese sentido, ¿no? En la cantidad de residuos plásticos que estamos pudiendo ver ahí. Ahora sí, Lore, perdón. Esto es lo que explico todos los días. Trabajo acá en el puerto.
el general Lavalle, encargado de varios barcos. Esta es la basura, como ven, el plástico que queda en las redes. Toda la basura que hay en nuestro querido mar. La falta de concientización de la gente. Todas las bolsas enredadas, todo pedazo de bolsa, nylon. Impresionante. Un montón de la bolsa. Todo esto es la mugre que hay en nuestro mar argentino. ¿Cómo querés que nuestras especies vivan con todos estos pedazos de bolsa? Así están las redes, las tienen que sacar los marineros para limpiar, hacer el desecho de toda la mugre que queda en nuestras redes. Una vergüenza. Esta es la ecología que hacemos nosotros. Así vivimos nuestros mares. Esto es lo que... Bueno, bien, como les comentaba, es un video casero, pero nos pareció interesante mostrarlo porque un protagonista que está ahí en primera persona y que ve a diario lo que pasa cada vez que sacan las redes de pesca y la gran cantidad de plásticos que vienen enredados y que tienen que ponerse a sacar, y que como día a día o a medida que pasa el tiempo van viendo que cada vez vienen más plásticos enredados en esas redes. Bueno, eso es como un poco un ejemplo muy visual, pero para poder también observar y entender y comprender cómo nuestros residuos terminan en lugares que tal vez nosotros no nos hubiéramos imaginado, pero cómo esos residuos impactan el ecosistema al que llegan, o a la biodiversidad propia de ese lugar. Por lo tanto, y un poco como resumen de todo de lo que fuimos hablando, la idea es que podamos empezar a repensar nuestros hábitos de consumo. Y en este repensar, siempre escuchamos hablar de muchas R's o de las 3 R's, y ahora acá fuimos agregando algunas más, vamos agregando algunas R's, pero que nos parecen interesantes porque agregamos una que tiene que ver con el rechazar. Primero, rechazar aquello que no voy a necesitar. Cuando voy a comprar, por ejemplo, si no necesito una bolsa, rechazarla, no pedir una bolsa de nylon, llevar una bolsa propia o guardar lo que llevo en un bolsillo, depende de lo que compre, pero rechazar aquello que no necesito, no comprar cosas que realmente no necesito o que están a la moda y uno las compra porque están a la moda y las usa un tiempito y después no las usa más. Entonces empezar a pensar realmente en lo que necesitamos y también darnos un gusto, poder satisfacer una necesidad que tenemos tal vez de querer tener algo, pero aquello que realmente le vamos a dar un uso prolongado, ¿sí?, en el tiempo, o que cuando lo terminamos de usar se lo podemos dar a otra persona para que lo use otra persona, ¿sí? Reducir la cantidad, reducir nuestras compras en cuanto a comprar realmente lo que necesitamos, y en cuanto a reducir también el embalaje, empezar a comprar cosas sueltas, cosas que no tienen un envoltorio que realmente no cumplen ninguna función realmente útil, ¿no? Reutilizar, darle una segunda posibilidad a todo aquello, ya sea ropa, frascos distintos, usar también la creatividad, ¿no?, para poder usar y darles usos útiles, ¿sí?, a algo que ya voy a descartar, fijarme si le puedo dar una segunda oportunidad dándole un uso que sea útil, ¿sí?, no creando algo que después tampoco voy a terminar usando. Está bueno ser siempre conscientes y usar la creatividad en este tipo de cosas. Reparar, empezar a ese oficio, el oficio del zapatero, el oficio de aquel que repara electrodomésticos, poder aprovechar, todavía existe, y poder tratar de reparar aquello que podamos reparar. A veces se hace difícil porque vivimos en una sociedad donde crea distintos elementos pensados para que duren solo un cierto tiempo. Esa es un poco la sociedad o la forma de producción que tenemos, que tiene que ver con lo que se llama obsolescencia programada, ¿sí? Ya los distintos aparatos que compramos tienen, o está pensado cuál va a ser el tiempo que tienen que durar, pero bueno, nosotros podemos a veces hacerle un poquito de trampa a eso y tratar de reparar aquello que sea posible y no descartar rápidamente sin darle una segunda oportunidad a los distintos aparatos eléctricos o a gas que tengamos.
Y el último es reciclar, ¿sí? Muchas veces hablamos de reciclar, pero en realidad reciclar es el último. Si no logramos, o sea, con todas las anteriores tenemos que ir reduciendo la cantidad de recursos que consumimos y la cantidad, por ende, de residuos que vamos generando. Y por último, aquello que quedó, porque son residuos que ya no podemos buscarle una segunda oportunidad, bueno, la segunda oportunidad va a ser el reciclado. El reciclado que no vamos a hacer nosotros, sino que va a ser una empresa que se encargue de hacer ese reciclado apropiado de acuerdo al material, ya sea vidrio, plástico, cartón, metal, aluminio, etcétera, que sea. Nosotros como usuarios lo que podemos hacer es clasificar adecuadamente en nuestros hogares esos residuos que nos quedaron de descarte y luego llevarlos, depende de la localidad o el lugar donde vivamos cada uno, buscar la manera de que esos residuos o esa bolsa clasificada le llegue a aquellas personas que se dedican a reciclar. Podemos indagar, no quiero dar un ejemplo concreto porque cada localidad lo maneja de maneras diferentes, todavía todos no tienen una gestión integral de los residuos en sus localidades, entonces podemos cada uno indagar un poquito cómo se está haciendo la gestión en el lugar donde viven. Pero bueno, estas son todas las R's. Sí. Perdón, Sole, sobre esto que decís, de que en realidad en cada localidad hay una gestión diferente de los residuos y que está bueno que cada uno pueda ver. Nos pregunta Ani también en el chat si hay alguna ley que prohíba las bolsas de plástico en los negocios o los elementos de plástico de un solo uso. Y también tiene que ver un poco, es la misma respuesta, ¿no? Dependiendo de cada localidad o de cada provincia o de cada ciudad, hay regulaciones distintas en ese sentido. Lo que sí vamos viendo, y es una tendencia creciente, que cada vez vamos encontrando más, por suerte y afortunadamente, que también faltan un montón más todavía para intentar disminuir al mínimo la cantidad de plásticos de un solo uso que estamos utilizando, pero en ese sentido, y me parece que está bueno traerlo acá, estas 5R que estábamos viendo recién con Sole, nos permiten a nosotros como consumidores, en caso de que no exista una legislación en el lugar donde estamos, intentar disminuirlo lo más posible. Si recordamos hace, no sé, unos 5 o 10 años atrás, se veían muy pocas personas llevando una bolsa para hacer las compras. Una experiencia que por ahí hace 20 o 30 años atrás era la más habitual, digamos. Cuando yo era chico iba a hacer las compras acompañando a mis papás con el changuito, con las bolsas y demás. Hace 5 o 6 años esto no estaba, cada vez somos más los que lo venimos haciendo, y creo que hubo un cambio ahí también, no solo a partir de la legislación, sino también a partir del movimiento ciudadano en ese sentido, que organizándonos podemos empezar a contribuir a estas 5R que comentaba Sole recién. Perdón, Sole. Perfecto, sí. A ver la siguiente que ya para ir terminando, pero para poder ir concluyendo con la temática que venimos hablando, y que la idea es que podamos empezar, que no vamos a dejar de ser consumidores porque necesitamos consumir para vivir, pero lo que podemos empezar a hacer es empezar a ser consumidores responsables, poniendo, por ejemplo, en práctica las R's que vimos recién. Podemos empezar a pensar, a repensar cada vez que vamos a comprar algo, si realmente lo necesitamos, y si realmente lo necesitamos, de qué manera lo necesitamos, de qué manera lo podemos comprar, empezar a leer y informarnos, a leer etiquetas, a informarnos un poco más, para saber también qué es lo que estamos comprando, ¿sí? Todo hace a que seamos un consumidor responsable, no solo haciendo foco en elementos tangibles, diríamos, en productos, sino también en servicios. Cuando vamos a adquirir un servicio, también poder, por ejemplo, si vamos a hacer turismo, poder evaluar y pensar si ese turismo es un turismo responsable, si es un turismo que cuida la naturaleza en todo su contexto. Entonces podemos empezar a ser usuarios y compradores de servicios y de productos de manera responsable. Y bueno, hay un poco una pregunta para que todos para dejarles a ustedes y para que podamos empezar a pensar: ¿qué tan sustentable crees que sos? A partir de hoy podemos ponernos metas para empezar a ser un poquito más sustentables, cada día todos un poquito más, para que podamos ser todos un poquito más sustentables en el día a día. Y los queríamos, para poder justamente indagar y profundizar en lo que veníamos hablando, y en esta oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de ser un poquito más sustentables cada día, los queremos invitar a un curso que estamos empezando a dar en nuestro micrositio. Es un curso gratuito,
que si bien está más, diríamos, pensado o enfocado para docentes o multiplicadores ambientales, está abierto a todo aquel que le interese la temática y lo pueda hacer. Ya están abiertas las inscripciones, ya se han inscrito muchísimas personas, más de 200 personas ahí están anotadas al día de hoy, pero todavía queda cupo, es un curso virtual, de donde estés, del lugar del país donde estés, podés anotarte. Vuelvo a repetir que es gratuito, lo único que tenés que hacer es entrar en nuestro micrositio, que seguro ahí lo van a ver en la pantalla. Una vez que entras, vas a encontrar el curso de consumo responsable y vas a poder hacer clic en un botoncito verde que dice inscripción. Este curso se va a dar de forma, nosotros le decimos asincrónica, ¿sí? Esto significa que no es que van a tener que estar disponibles un día y en una hora en particular para poder escuchar una charla, sino que nosotros vamos a ir publicando cada una de las clases los días lunes y ustedes se pueden ir manejando el tiempo que tenga cada uno para poder ir leyendo a su ritmo y a su tiempo las clases que nosotros vamos a ir subiendo. Sí, el curso en sí va a durar un mes, van a ser 4 clases, y luego de cada una de esas clases le vamos a ir proponiendo algunas actividades para que podamos también empezar a reflexionar y a pensar. Entonces, la lectura que les dimos pueda también convertirse en una reflexión o en una participación a través de un foro o alguna actividad que los vamos a estar invitando a hacer. Así que bueno, están todos invitados para que puedan inscribirse y puedan acompañarnos en este curso de consumo responsable. Y dentro de la plataforma, una vez que crean un usuario y una contraseña, van a tener un chat donde van a poder escribirnos y sacarse todas las consultas, todas las dudas o consultas que tengan. Sole, déjame traer, antes de cerrar, algunos comentarios en el chat donde nos plantean que estamos pidiendo un cambio a los individuos y siempre me pregunto qué hacen las grandes empresas ante estas situaciones. También nos comentan que es una lástima ocupar un espacio como este para tener que educar al ciudadano y no ver qué están haciendo las grandes empresas. Y déjame hacer una mini reflexión en ese sentido. Obviamente todo esto que estamos diciendo tiene diferentes grados de responsabilidad en base al lugar donde cada uno de nosotros esté. Obviamente nosotros como ciudadanos de a pie podemos aportar en este sentido, pero es cierto que en estos grados diferentes de responsabilidades que estamos comentando, las grandes empresas son uno de los grandes generadores de este problema que estamos planteando, pero también los gobiernos, digo, los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales de cada uno de los lugares donde nosotros estemos, son los que pueden regular a estas grandes empresas. La sensación que yo tengo es que si no entendemos que todos tenemos un poco de responsabilidad y todos empezamos a hacer algo, el camino de solución es bastante complejo. Esto no quiere decir que seamos nosotros los individuos los principales responsables, los principales generadores, las principales personas que tenemos que generar este cambio, pero sí nosotros, como individuos, como consumidores individuales, etcétera, etcétera, tenemos el poder, por un lado, de elegir a qué empresas les estamos consumiendo, de elegir qué tipo de packaging en los productos, por ejemplo, estamos planteando, y de elegir también en los momentos en los que podemos elegir nuestras autoridades, aquellas autoridades o aquellos partidos o aquellas propuestas que tengan en cuenta esto. Y también la otra reflexión tiene que ver con que hay espacios y espacios. Para nosotros la educación ambiental es un punto clave. Entendemos que todos tenemos cosas para hacer desde nuestro lugar y es central que empecemos a hacerlas. Vida Silvestre, por otra parte, también trabaja intentando generar transformaciones dentro de las grandes empresas por un lado, y también trabajamos para incidir en proyectos de ley que tengan que ver con esto. Ahora estamos trabajando en microplásticos, en regulación de descarte pesquero, en situaciones de eficiencia energética, como contaba Sole hace un ratito, y demás. Creo que son espacios distintos, pero que está bueno que todos podamos afrontar y entender ese lugar de responsabilidad que tenemos. Perdón, Sole. Perfecto, sí, no quiero repetir nada de lo que vos dijiste, pero sí solo para sumar, es que
como estos cursos no solo están dirigidos a nosotros adultos como adultos responsables, sino que también está pensado para poder multiplicar este conocimiento en otras personas, y por ejemplo en los niños, que son esponjas y que recién están empezando a generar nuevos hábitos en esta sociedad. Entonces si nosotros tenemos conciencia y tomamos conciencia de manera responsable del rol que ocupamos en la naturaleza, luego vamos a poder transmitir y multiplicar este conocimiento en los niños, por ejemplo, ¿sí? Eso como un ejemplo para poder dar. Y entonces, Bueno, Sole, ¿cuándo sí. arrancamos el curso? El curso empieza ya, el lunes que viene, ¿sí? Ya falta muy poquito, el lunes próximo, que es 23 de mayo, empieza el curso, así que quedan estos poquitos días para que se puedan inscribir, y ya el lunes arrancamos publicando la primera clase y un primer foro para que nos podamos empezar a interactuar y a conocernos. Déjame también, Sole, contarles que en ese link en educación.vidasilvestre.org.ar, además de inscribirse en este curso que estamos comenzando el lunes próximo, también van a poder encontrar un montón de materiales para descarga de forma totalmente gratuita y demás, que están pensados para distintos niveles educativos, digamos, están separados por niveles educativos y por temática, y nada, obviamente yo los voy a recomendar porque me encantan, porque me parece que están buenos, pero los invitamos a navegar un poquito este micrositio de educación para que conozcan todo lo que hay, y por ahí puedan también ayudarnos si tienen algún amigo, conocido, colega, familiar, docente, multiplicador ambiental o interesado en estas temáticas, invitarlo también a recorrerlo, porque ahí tiene un montón de herramientas totalmente gratuitas que puede utilizar en el momento que le sea cómodo. Exacto, sí. Así que bueno, esto, a último para decir, si esta charla que estamos dando va a quedar en el canal de Facebook y también en YouTube. Entonces, si tienen algún conocido que tenía ganas de escuchar la charla, pero no pudo porque en este horario está trabajando y demás, bueno, para poder contarles que va a quedar la charla grabada para que puedan verla cuando tengan tiempo. Así que muchas gracias, les agradecemos el poder habernos acompañado este ratito de esta mañana, y bueno, los invitamos y los esperamos en el curso que ya arranca el lunes. Gracias a todos. Muchísimas gracias Sole por siempre, por este ratito de compañía en la mañana fresquita acá en Buenos Aires. Gracias a la gente de Santander que nos permite hacerlo. Gracias Lore por estar ahí atrás y demás. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en este rato. Ojalá a partir del lunes también se sumen a nuestro curso, y si no, será en la próxima oportunidad. Prontito nos vamos a estar viendo nuevamente por acá. Muchísimas gracias a todos, les mando un gran saludo.